diaria con una guerra no solo es atinado, la Biblia lo hace. Entonces nosotros tenemos libertad para hacerlo y segundo, para recalcarlo, porque literalmente todos los días nos enfrentamos a distintas batallas y no intento espiritualizar o lo que sería peor, satanizar el asunto y pintarlo de una forma mística y tan extraña. Intento ser tan práctico como el simple hecho de que mañana al ir a su trabajo puede encontrar usted como hombre una mujer muy atractiva y ella intenta seducirle. Está muy mal vestida, o mejor digo, muy bien vestida. Por supuesto que eso es una batalla para usted, enfrentarse a esa tentación, salir bien librado de allí, es parte de una guerra. O si lo digo en otro ejemplo, usted va conduciendo su coche y alguien le insulta. Y si usted es una mujer, además de que están lastimándole por el hecho de ser una mujer, usted siente la ira y el deseo de responderle conforme merece. Bueno, esa es una guerra que usted tiene que librar, que usted como cristiana y sumado como mujer no puede usar un vocabulario de acuerdo a lo que esa persona vulgar merecería escuchar. Eso como simples dos ejemplos de cientos de batallas a las que tenemos que enfrentarnos. Si entonces entendemos que nuestra vida es una guerra, debemos entender que a veces nos van a herir, que algunas de las saetas nos alcanzarán. Si nosotros pensamos así, no nos vamos a rendir fácilmente si una de esas saetas nos alcanza y nos hiere. Vamos a saber que debemos regresar y que un día después es una batalla diferente, que a veces necesitamos ir a casa y reponernos de esa herida, pero eso es lo que se espera en una guerra. Y todo esto lo estoy diciendo en honor a que el estudio de media semana se tituló Estrategias de Guerra. Y comparamos cómo Sennacherib estaba atacando al rey Ezequías y la estrategia que éste ocupó. De hecho, si usted no vino a ese estudio, le animo, haga el esfuerzo, debería escucharlo. Creo que va a entender perfectamente bien el de ahora, pero es importante tenga el contexto completo. Y debo recalcar al respecto, por alguna extraña y curiosa razón, cientos de personas insisten en tener un ritual dominical, en donde creen que con asistir a una reunión, pues su cuota está cumplida. La Biblia no es una especie de instrumento o un fetiche en donde usted cumple algún ritual y el pastor vino con una unción extraña, doble o supernatural, y esa misma unción le fue trasladada a usted y durante la semana usted vivió con 2 alas. Solo los ignorantes creen semejante cosa. La Biblia es la palabra de Dios que para entenderla hay que estudiarla. Y se debe estudiar de forma sistemática, de forma seria y reverente. Así es que quienes no lo siguieron, les animo, quizás en el Facebook o qué sé yo, comprando el CD pueden seguir el estudio. Pero es punto de honor, absolutamente sí es punto de honor que usted tenga el contexto completo. Recalco, imagino va a entender el tema de hoy. Las 2 naciones en pugna son Asiria y Judá. En Asiria está en el trono Sennacherib y en Judá el mejor de todos los reyes después de David, Ezequías. Recordarán que ya Sennacherib borró de la lista a las 10 tribus del norte y que no es necesario ser estudioso ni historiador
para concluir que el que sigue en la lista de conquista son las dos tribus del sur. Como hizo la vez anterior, coloca un sitio, un bloqueo, nadie puede entrar ni salir de Judá, un poderoso ejército está apostado frente a las fronteras de Judá y el rey Ezequías paralizado, angustiado, sabedor de que pronto la desolación llegará para él y para su pueblo. En esa angustia comete lo que yo llamo un error administrativo, aunque alguien más exigente me diría, ¿cómo que error administrativo? Es pecado. No confiar en Dios es pecado. Tal vez razón tiene y no intento defender a Ezequías, solo intento decir que fue un poco necio, pero no creo que rebelde. Es que en su angustia, en su desesperación, dice a Sennacherib, está bien, llévese el botín de guerra, llévese todos los tesoros de la hacienda pública de Judá. Hasta allí diría grave, pero lo peor es que dijo, llévese los tesoros del templo. Y allí es donde los más exigentes me dirían, eso fue pecado. Bueno, pecado o error, como quiera llamarle, iba a sufrir las consecuencias. Y en efecto, esto solo sirvió para enfurecer a Siria. Envió una delegación, que fue nuestro estudio de media semana, y estuvieron ambas delegaciones en conflicto al frente de la batalla. Estaban allí para negociar los asirios las condiciones de la rendición. Y los judíos creo que no sabían para qué estaban ahí. Solo que era el protocolo de la guerra, Ezequías les había enviado allí y pues allí estaban enfrascados. Estudiamos en media semana que parecido a eso es el ataque o la estrategia que Satanás toma contra nosotros. Envía una delegación de demonios y mezclada una pequeña verdad con muchas mentiras, nos paraliza de miedo. Y digo una pequeña verdad porque dice que hemos pecado y eso, todos estamos dentro de esa verdad. Pero a eso le suma una cantidad de mentiras como el hecho de que Dios nos rechaza, que estamos descalificados, que ya no podemos estar en la gracia de Dios. Incluso Satanás le dijo a ese hombre que vino en el primer culto de que la subestación casi se quema porque él entró a la iglesia. Y de pronto creemos todas esas tonterías. Digo tonterías porque lo que la Biblia enseña es que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero en fin, nos paraliza de miedo y allí nos vuelve presa fácil. Hasta allí nos quedamos. Ahora veremos lo que yo creo la parte más emocionante de esta historia, porque ahora vamos a ver la estrategia que Ezequías usa para salir del problema. Y en honor a ello es que titulamos a nuestro estudio de hoy La mejor estrategia de guerra, parte 2. Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 18, vamos hasta el verso 36. Segundo de Reyes, capítulo 18, vamos al verso 36. Por favor, se ponen de pie cuando la cita encuentran. Así me indican que encontraron la cita y un poco más reverentes todos. Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 36. ¿Listas sus Biblias? Vamos desde el 33 mejor. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Paren un momento. El contexto de este verso es que Rabsacés les dice a la delegación: ¿hay algún dios de todas estas naciones que haya podido parar al rey de Asiria? Verso 35. ¿Qué dios de todos los dioses de esta tierra
ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Ahora dice el rey asirio: ¿acaso vuestro Dios puede más que mi mano? Y esto no solo es una blasfemia, sino que también es la presunción. Si ya acabé con las 10 tribus del norte, que su Dios es vuestro Dios, ¿cómo se les ocurre pensar que apenas 2 tribus con ese mismo Dios pueden enfrentar mi ejército? Dije, además de blasfemia. Verso 37, entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, el escriba y el canciller, vinieron a Ezequías. Estos son los 3 de la comisión de Judá que les presenté en mi mano derecha en media semana. Oremos. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Te ruego guíes nuestro estudio y que tu Espíritu nos haga crecer. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Los menos acuciosos pensaron en media semana, por cierto, para los que vinieron o para los que siguieron el estudio. De hecho, lo digo con respeto, pero no menos severo. No sé cómo pueden creer los que no se congregan en media semana que pueden crecer. La Biblia se estudia de forma sistemática. En fin, es como ir al colegio y faltar más de la mitad del año, pero espero salir con honores. Hay que ser ignorantes para creer semejante horror. En fin, los menos acuciosos, temo que en media semana pensaron que yo tenía interés en hacer divertida la obra teatral y hacer bromas al canciller, porque en cada momento le decía, pero es que cierre la boca. Y yo mismo lo provocaba a que la abriera. Yo no intentaba ser divertido. Si lo fui, en buena hora. No le veo un error homilético o hermenéutico. En realidad, mi objetivo era que quedara grabada la idea en sus mentes y en mi mente que hay que cerrar la boca frente al enemigo. Que eso fue lo que Dios le dijo a su comitiva, o lo que Dios dijo a Ezequías debía hacer. Cierre su boca. Mire, Ezequías, no, esta vez voy a hablarle al canciller, ocuparé yo el calzado de Ezequías. No digan nada, el canciller me habría respondido, pero entonces se van a burlar más. Déjenos decirle 2, 3 cosas que merecen. Pare allí. ¿Usted cree que por usted decirle 2 cosas a estos se van a reprimir? Por favor, cualquier cosa que usted diga para detenerlos va a servir para que lo insulten más. Bueno, el mayordomo tal vez me habría interrumpido diciendo, déjenos mostrar nuestro corazón. Quizás ellos sienten compasión de nosotros. Por favor, ¿dónde ha visto que Satanás muestra compasión? ¿Dónde ha visto que los enemigos que ya robaron todos los tesoros del templo van a sentir compasión de usted? Y probablemente el escriba también habría pedido la palabra y habría dicho, ¿no cree que algún tipo de negociación podría surgir? Ellos no quieren negociar nada, ellos quieren destruir. No solo es el botín de guerra, que ya lo tomaron, es el orgullo, es la conquista, la historia de la maldad enseñoreándose en los más débiles. Cierren su boca, no digan nada. Y esa es la primera lección que yo tengo que aprender hoy. Atentos. Fue interesante descubrir la estrategia de guerra del enemigo. Siempre es bueno saber con qué el enemigo ataca para protegernos, pero es mucho mejor saber con qué nosotros podemos atacar al enemigo.
Entonces, si ustedes me preguntaran, ¿cuál estudio prefiere? Yo les digo a gritos, porque aquí voy a aprender cómo yo puedo enfrentarme y atacar incluso a mi enemigo. Entonces, lo primero que yo debo aprender es, debo cerrar mucho, pero muy bien, mi boca frente a los que me agreden. No debo decirles nada, absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos no van a tener compasión. Ahora estoy diciendo, entre otros ejemplos, si su expareja quiere y le ha amenazado con la custodia de los niños. Si su ex empleador no solo le quitó su empleo, sino que además no piensa pagarle la indemnización. Si alguien que lo ha demandado en un litigio de cualquier naturaleza, ellos no están interesados en conciliar con usted. Cualquier cosa que usted les diga solo servirá para que le ataquen más. Lo que es peor, usted o yo les estamos dando el gusto a nuestros enemigos que se enseñoreen, que se burlen, como claro, les estamos mostrando nuestro sufrimiento, nuestra angustia o nuestra preocupación. Él o ella terminó ese noviazgo. Él o ella estaba saliendo con otra persona más y entonces le humilló. Resulta que ahora usted, que es la persona humillada, quiere hablar con él o con ella. Yo le pregunto, ¿para qué? Bueno, que sepa que estoy sufriendo. ¿Qué cree que le importa? No se lo diga. Que piense lo que le dé la gana. Ah, pastor, pero ¿y si piensa que a mí no me importa? Mejor. Son sus enemigos. Ellos no quieren compadecerse. Además de que ya le hicieron el daño, ahora se van a enseñorear sobre su sufrimiento. Que piensen que a usted no le importa nada. Y si alguien está creyendo, quizás rasgo compasión si yo les digo mi dolor. Es como que usted vaya al banco, ya lo embargaron y usted va a ir al banco para arrancar compasión del banco. El banco no tiene sentimientos, es un banco. Sí, pero el representante que está allí en el escritorio tal vez es cristiano y tiene corazón. Él es un instrumento del banco y hay reglas establecidas. No va a sacar ninguna compasión del banco, ese vocabulario no existe. En compasión en nuestros adversarios no existe para nada. Entonces, la primera lección que yo tengo que aprender frente a mis enemigos es no abrir la boca. Se acabó. Ahora tienen que estar pensando, a saber qué está pensando. ¿Le dio miedo? No sé, no dijo nada. ¿Le afligió? Que no sé, no dijo nada. ¿Será que está pensando contraatacar? Que piensen lo que les dé la gana. Y alguien con muy mala educación me diría, oiga, predicador, ¿y no cree que sería bueno al menos decirle 2 groserías para que no se queden así nomás? Usted no sabe con qué rapidez el mundo da vueltas. ¿Qué tal si esa persona de pronto Dios cambia su corazón y Dios decide en su gracia volverse a encontrar en el camino y él resultó o ella resultó que tiene una puerta abierta para usted en cualquier área? Y como usted nunca abrió la boca, él nunca supo cuánto usted resintió. Así es que espero que usted y yo hayamos aprendido la primera lección. ¿Cuál es?
cerrar la boca. Ay, esto es tan difícil. Yo no sé si voy a salir bien librado. Bueno, la historia no termina aquí. Dice que sí la abrió, pero no frente a sus enemigos. Mire el capítulo 19, Segundo de Reyes 19. Cuando el rey Ezequías oyó, se vistió de luto. Eso significa cubrió de cilicio y rasgó sus vestidos. Y díganlo en voz alta, ¿qué más hizo? Corrió al lugar secreto a hablar con quien debía hablar, nuestro Dios. Sí voy a hablar, pero no delante de los que no van a ayudarme. Voy a hablar delante de mi Dios. Me estoy adelantando a la historia, pero no puedo dejar de hacerlo. Porque si alguno de ustedes está igual que yo, reprimido, pensando, no me voy a poder callar, es que pastor, usted no sabe cómo es mi boca, yo la golpeo y habla. Yo creo que Ezequías era ese tipo de personas. Yo creo que Ezequías era como un niño. Y vaya que le valía ser como un niño delante de Dios. Y cuando me refiero como un niño, hablo de que mi esposa tiene castigada a mi pequeñita. Durante una semana no puede tocar ningún aparato electrónico. Creo que se lo ha dicho 50 veces en 2 días. Y ella, mi hijita, insiste, ¿puedo usar el teléfono? Y yo le dije ayer, te han dicho 50 veces, ¿por qué insistís? Yo creo que ella me habría respondido, porque soy niña. Y los niños somos así. Bueno, Ezequías era así delante de Dios. Y ya verán la otra semana cuánto bien le hacía llegar al lugar secreto y como un niño derramar su corazón delante de Dios. Entonces, la segunda lección que yo debo aprender es que cuando alguien me está atacando, en lugar de abrir mi boca frente a ese ataque, yo debo ir al lugar secreto y quejarme delante de mi Dios y derramar delante de Él mi corazón. Allí sí puedo decir, Señor, estoy devastado, me siento angustiado, no sé qué hacer, temo que me atacará, temo que me quitará la custodia, temo que me demandará, temo cualquier cosa delante de nuestro Dios. Por cierto, noten que después de hacer eso, versículo 2, 19:2, dijo, envió a Eliaquín mayordomo y a la comitiva a donde el profeta Isaías, para que le dijesen, es día de angustia. Paren, en casa leen los detalles. Está diciendo que después de hablar con Dios, se le ocurrió, tengo algunos amigos que aman a Dios, que pueden interceder por mí, que me pueden dar un buen consejo. Con ellos quizá, con 1 o 2 de ellos de mi absoluta confianza, seguro puedo contar. Así es que vayan donde Isaías, cuéntenle esto. No está de más que algunos de nosotros pidiéramos a algún amigo que sabemos es de fiar, que sabemos no lleva y trae la información de forma poco educada, sino alguien que ama a Dios, una mujer o un hombre de oración, un buen consejero. Nunca está de más buscarle y decirle, necesito que ores conmigo, necesito tu intercesión, y si podés darme un consejo, me gustaría escucharlo. Eso es lo que hizo. Allí sí puede abrir su boca. Bueno, una vez hecho eso, hizo una tercera cosa que vaya que debo aprenderla. Miren capítulo 18, verso 4. Retrocedamos un poco. 18:4. Quitó los lugares altos y quebró las imágenes, los símbolos de acera,
E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Repítanlo. Nunca escuché esa palabra, pastor. Yo casi les digo, pues si nunca leen la Biblia. Pero bueno. Tercera cosa en la estrategia de guerra de Ezequías. Hay que limpiar toda la inmundicia que está aquí. Alguien se acercó y le dijo, pero eso significa que vas a tener que bregar contra Nehustán. Nehustán era una serpiente de bronce que Moisés elaboró. Dios le ordenó a Moisés elaborarla cuando vino la mortandad por medio también de mordeduras de serpiente por su pecado. Por cierto, es esa serpiente de bronce en un árbol, en una vara, la que también ocupan la ciencia médica como logo. Pero no es asunto de hoy. Esta gente, en lugar de ver esa serpiente de bronce como un simple instrumento que Dios usó para librarlos, así como debían ver la vara de Moisés como un instrumento que Dios usó, o cualquier otro, ellos lo habían convertido en su propio Dios. Y este era el Dios Nehustán. Y por supuesto que era un Dios tan respetado porque lo hizo el gran Moisés. Qué ironías las de la vida. Mientras Moisés vivía, nadie le hacía caso. Ahora que está muerto, hasta la serpiente que hizo Dios. Así es la gente. Este Ezequías mandó a limpiar todo, incluyendo Nehustán. Vaya que tenía agallas. No paro con eso. Hay otro dato que todavía no logro desmenuzar. Escuchen. En el libro de las Crónicas de los Reyes, en el segundo libro, está el pasaje paralelo de esta misma historia. Allí se ocupan 3 largos capítulos para referirse a todas las reformas que Ezequías hizo para limpiar su vida y la vida espiritual del pueblo. Pero en el segundo libro de Reyes, apenas un versículo para resumir todas las reformas. Oiga, está siendo ingrato. Y como dato más curioso, el detalle que resalta es Nehustán, que por cierto no aparece en las Crónicas de los Reyes. Por eso yo lo estoy recalcando. Pero si ahora lo contextualizo para mi diario vivir, pues yo tengo que decirme que la tercera cosa que tengo que hacer ahora que estoy al frente de la batalla y que estoy angustiado y que ya me propinaron varios golpes, número 1, voy a cerrar mi boca. Número 2, la voy a abrir en el lugar secreto únicamente o con algún amigo espiritual para pedirle algún consejo y oración. Y número 3, voy a intentar sacar toda la inmundicia de mi vida. Y aquí cada quien tiene que reparar en aquellas cosas que está haciendo mal, que no necesitan a un predicador para decírselas. Es más, relaciónelo con idolatría, porque yo me pregunto, ¿y esta gente por qué se volvía tanto a los ídolos? Simple, porque Dios exige, demanda un estándar de vida que estos dioses falsos no exigen. Y como la gente quiere vivir como le da la gana, aunque vivir como le da la gana le hace daño, pero así es la gente. Voy a mostrárselos. ¿Desayunaron todos ya? ¿Todos han desayunado? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, me gustaría saber qué han comido, pero me imagino que algunos de ustedes comieron un tamal de gallina grande. No importa si de sal o de azúcar, riquísimo. Cuando uno lo corta por mitad y sale la manteca y se ve el huevo y se ve la gallina. ¡Bah! Además de eso, lo acompañaron de un chocolate caliente espeso.
poquita leche para que se viera un poco blanco, pero mucho chocolate. Y sumado 2 bollos de pan francés. Riquísimo. Y queso capita derretido. Y para cerrar tan suculento desayuno, una semita de 2 pisos con mucha miel. ¿Qué pasó? ¿Qué dije mal? Nada. Riquísimo, ¿cierto o no? ¿Sí o no? A mí me encanta todo lo que dije, muy en serio, me fascina, pero todo es veneno. Todo lo que le dije lo va a matar. Usted está loco, predicador. No, el loco es usted. Eso es veneno. Toda la grasa de ese tamal va a ir a parar a sus venas. Y con el correr del tiempo y la suma, va a tapar una de sus arterias. Además de que le va a dar una figura tan esbelta y atractiva. Toda esa azúcar que lleva la semita y todo ese chocolate, todo es veneno. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas cosas ricas son malas? ¿Por qué los doctores nos prohíben todo lo delicioso? ¿Que acaso ellos no tienen vida? ¿Qué les importa que uno coma bien? No, ellos simple y sencillamente han estudiado el cuerpo humano y en honor a la verdad nos dicen, eso es veneno, usted no debe comer eso, nunca. Pero usted quiere el placer que le da ese tamal en su boca. Usted quiere, y yo también, el placer de ese semitón deslizándose por nuestro apetito. No queremos las consecuencias, pero queremos comer como nos da la gana. Bueno, esos son los ídolos. Los ídolos nos dicen, sé feliz y viví como te da la gana. Dios nos dice, este es el estándar de comida saludable. Con el correr del tiempo, sabemos la ventaja de obedecer al médico. Con el correr del tiempo, sabemos la ventaja de obedecer a Dios. Pero hoy, por más que les diga, algunos de ustedes saldrán de aquí a tomarse una sopa de mondongo. Y unos cuantos chicharrones. Oh, sin quitar que con coca. Y sé que dirán, de algo tengo que morirme. Cuando pienso de esa manera, pienso que puedo decir a todos los que no quieren entregar sus vidas al Señor, todos los que no quieren servir a Dios, que en vano está que yo les insista. La verdad es que ustedes son felices trabajando, son felices gastándose el dinero en placeres, son felices en algunas adicciones y vicios, y esto no los hace felices. Que yo les anime, les invite a un ministerio, no, usted está loco, aunque sepan que es bueno. Si quieren seguir el ejemplo bíblico de Ezequías, el paso número 3 fue destruir todo aquello que lo destruía. Ahora sí vayan al pasaje paralelo en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Necesitamos tomar esto. Segundo de Crónicas, capítulo 28. ¿Listos? Esto sería el cuarto paso.
En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Dios, las reparó, e hizo venir a los sacerdotes, a los levitas, y los reunió en la plaza oriental. ¿No lo han encontrado? Segundo de Crónicas 29:3, perdonen. ¿Y yo qué les dije? ¿Seguros? No importa. 29:3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas, o sea, tenían cerrado el templo. E hizo venir sacerdotes y levitas y los reunió. Y les dijo: oídme, santificaos ahora y santificad la casa de Dios, el Dios de vuestros padres, y sacad toda la inmundicia del santuario. Eso ya lo vimos, sacar la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo. Dejaron y apartaron sus rostros y le volvieron la espalda. Bueno, en casa van a leer todos los detalles. El punto es este. Dijo a los líderes: ustedes y yo tenemos la obligación y la responsabilidad de dar el ejemplo. No significa que el resto del pueblo no. Claro que todos tenemos la misma responsabilidad, pero ustedes y yo, dice Ezequías, como levitas, como cantores, como sacerdotes o como príncipes y gobernantes, somos doblemente responsables de, además de limpiar la inmundicia, santificarnos, porque si la adoración a Dios en el templo va mal, todo va a ir mal. Por favor, ustedes deben unírseme y debemos dar el ejemplo en esforzarnos y santificar nuestras vidas. En consecuencia, tengo que decirme y decirles a los líderes, primeramente, y luego a toda la iglesia. Tenemos la obligación y la responsabilidad. Líderes, ustedes y yo no somos mejores que los que no son líderes. Pero sí, ustedes y yo somos responsables ante Dios de esforzarnos porque nuestro ejemplo se vuelve extensivo. Estoy diciendo que si usted y yo no estamos luchando por cumplir al menos las cosas básicas, ¿cómo esperamos que el resto de la iglesia intente luchar? Y haciendo eco de ello, les digo a todos los líderes, a todos los servidores que ocupamos un puesto de privilegio: si no quieren cumplir las cosas básicas, el estándar que Dios prescribe, ¿por qué insisten en ocupar posiciones de liderazgo? Su ejemplo es nocivo. Usted no quiere luchar. Nadie tiene el derecho de cuestionarle. A mí me toca el trabajo que no disfruto porque ni modo, es el pastor. No porque yo me crea con solvencia para cuestionar a nadie. Pero yo le digo a usted como adulto y me digo a mí mismo: ya no quiero luchar, no estoy dispuesto a cumplir algún requisito que la Biblia establece de forma básica. Entonces, ¿por qué insisto en querer tener el privilegio? Si estoy siendo de ejemplo pésimo para otros. Y la consecuencia será peor. Y cuando digo cosas básicas, tendría que decir como entre otras: ¿cómo es que no quiere bautizarse? No tiene ningún impedimento para ello. La Biblia dice: si crees, bien puedes. Tiene años de estarse congregando. Peor, nació en el Evangelio. Preguntaría a los que están sirviendo. No, mejor pregunto, los que no están sirviendo. Luego diría a los que ya lo hacen: ¿cómo quieren hacerlo si no se congregan? Los que están sirviendo en cualquier ministerio y no siguen el estudio sistemáticamente 2 veces por semana, ¿cómo van a crecer?
¿Alguien puede creer que es la gana del predicador de tener la gente escuchándole? Ni siquiera me doy cuenta repetitivamente quién viene y quién no viene. La Biblia es la que manda estar casados. La Biblia es la que manda involucrarnos y servir. De hecho, sigamos leyendo el verso, ¿me quedé en cuál? En el 4. Ahora vayamos hasta el capítulo 30, que es el más emocionante. Envió después, estoy en 2 de Crónicas 31. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y envió cartas a Efraín y Manasés para que vinieran a la casa de Jehová para celebrar, ¿qué cosa? La Pascua a Jehová, Dios de Israel. Oigan esto. Después de que hizo esas 4 cosas, por cierto, los que sí anotan, ¿me pueden decir las 4 cosas de la estrategia de Ezequías? Uno levante la mano y me las dice. A ver, hermana. Sí, frente al enemigo. Vaya al lugar secreto y allí abra la boca. Sí. De nuestra vida. Y número 4, dar el ejemplo en santificarnos. Bueno, número 5, celebre la Pascua. Por cierto, ¿saben qué ceremonia es la que sustituye a la Pascua en el Nuevo Testamento? La Cena del Señor. ¡Wow! ¡Qué casual o qué causal! Juzguen ustedes. Esta mañana vamos a celebrar la Pascua. Triste aquellos que no pueden celebrarla porque han decidido no hacerlo. Sigo leyendo. Verso 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación para celebrar la Pascua en el mes 2. Invitó a otros diciéndoles, vengan, celebremos la Pascua. Porque entonces, verso 3, no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Imagínense. Ni el pueblo se había reunido en Jerusalén, a nadie le importaba. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Dios en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo mandó, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, y él se volverá al remanente que ha quedado. No seáis como vuestros padres, para memorizarlo, y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Bueno, dice como último paso, celebren la Pascua. Sean parte de esta ceremonia. Regocíjense. Y si leo el verso, acompáñenme mejor. Este es grave. Es que no me lo iban a creer, por eso digo, mejor léanlo. El verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Digan esto en voz alta. Increíble, ¿verdad? Hubo gente que se burló de esto. ¡Wow! Yo diría, qué horror. De hecho, aquellos que están pensando no cumplir nada de esto, yo me pregunto, ¿se burlan? No, pastor, el hecho que yo no lo haga no significa que me burle. ¿Y qué significa? Que no le importa. Verso 11. Y con todo eso, algunos hombres de Aser, Manasés y Zabulón sí se humillaron.
y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Verso 15. Entonces sacrificaron la Pascua. Sacerdotes, levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y ahora el versículo 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Si ustedes leen completo el capítulo, encontrarán cómo enfatiza que los que humillaron su corazón se volvieron a servir a Dios. Y una vez más descubrirán que quienes de ustedes no están sirviendo a Dios están bien lejos de la voluntad de Dios. Pero claro, cada vez que el predicador lo dice, les parece como si yo quisiera entrometerme en sus vidas, como si la supiera. Esto es entre Dios y usted. Busquen primera carta a los Corintios, capítulo 11. Con gozo puedo decirles, vamos a participar de la Pascua. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Listos? El versículo 27.